Los años 80 y 90 marcaron un periodo de cambios muy importantes, tanto económicos como laborales dentro de México. Después de años de un crecimiento sostenido, por lo que conocemos como el milagro mexicano, el país tuvo una serie de crisis que nuevamente pusieron a prueba su estabilidad y obligó a volvernos a replantear el modelo económico que había. Muchos factores estuvieron presentes en esos años, entre ellos la devaluación del peso, el aumento de la deuda externa y la inflación. Fueron algunos de los factores que golpearon la economía nacional en los años 80. Aún así, en los años 90 trajeron consigo una apertura al mercado global, impulsada por reformas más estructurales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que transformaron de una manera muy radical cómo era el panorama laboral y productivo dentro de la industria del país. Si bien abrió nuevos mercados y oportunidades para ciertas industrias y fomentó la inversión extranjera, también tuvo un efecto negativo en cierta forma, pues desequilibró sectores como la agricultura e impulsó las desigualdades laborales entre diferentes regiones y grupos sociales. En este reportaje explicaremos cómo vivieron los mexicanos estos cambios, cómo afectaron su empleo, sus salarios, sus condiciones laborales y sus vidas cotidianas en general, a base de 2 entrevistas que realizamos a personas que trabajaron activamente durante esa época. Por otro lado, plantearemos el desarrollo económico de México y las huellas que quedaron del mismo. Bueno, primero me tienes que decir tu nombre y la edad que más o menos tenías en los 80. Pues en los 80, si soy del 58, pues 22 años. Ah, no, sí estaba trabajando. Entonces tenías como 22 años. ¿Viviste en México durante los años 80? En la Ciudad de México. ¿En qué estado, zona o ciudad vivías durante ese periodo? En la Ciudad de México. ¿Como que en alguna zona en específico? ¿O la delegación? Allá son delegaciones. Allá son delegaciones. En la delegación Gustavo Madero. ¿Cuál era tu ocupación principal en los años 80? Obrera textil. Obrera textil, así. ¿En tu familia tenían una casa propia? Sí. ¿En tu familia tenían un ingreso económico estable? Sí. ¿Tuviste desempleo durante los años 80? No, fue constante. ¿Tu familia sufrió alguna crisis económica durante ese periodo? No. Creo que fue la mejor que tuvimos. ¿Alguna de tu familia migró al extranjero por razones de trabajo en ese periodo? ¿Consideras que la economía de ese periodo era buena? Para nosotros fue buena. Entonces, con un sí. Sí. ¿Consideras que era fácil encontrar trabajo en ese periodo? Pues es que yo conseguí trabajo y me quedé en ese. Entonces no batallé, no batallé sí. Para conseguir. Yo no batallé. Entonces, yo me quedé en ese y es un sí. Hasta que se cerró la fábrica, nos quedamos en ese. Ok, entonces ahora van las preguntas abiertas. ¿Cómo describirías la economía que tuvo tu familia en ese periodo? Pues regular, ni buena, ni mala. ¿Recuerdas si alguna vez tu familia sufrió porque no alcanzaba el dinero para lo más básico como lo son sus primeras necesidades? No. Siempre lo cubrieron. ¿En tu familia dejaron de consumir o limitaban el consumo de algún producto por ser muy caro? No. ¿En tu vida diaria afectaban las devaluaciones del peso? O sea, refiriéndose al dólar y al peso. No les afectaba. Nosotros nunca manejamos dólares ni nada. ¿Tuviste que cambiar de trabajo o buscar otros trabajos extras debido a la situación económica? No. ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida? No. Fue mi único trabajo. Bueno, tuve uno, pero de 17 años. Tenía 15, pero me puse 17. Para poder trabajar. Para poder trabajar, pero no.
mientras estuvimos en Lomas La Providencia, estuvimos perfectamente. ¿Cómo impactó la inflación en el costo de la vida básica? ¿Cómo lo notabas en el día a día a tu alrededor? Como que en la época estaba mucho que la inflación del costo, o sea, del peso por el dólar, se hizo muy presente. Ajá. Entonces, como que la pregunta se basa mucho en que si ustedes notaron que los precios subieron mucho y si tuvieron que hacer alguna modificación. Pues sí subían, pero nosotros siempre, es como ahorita, aunque suban las cosas, se compran. Pues sí. Pues sí. ¿Recuerdas algún programa del gobierno que haya ayudado o influido en tu economía en ese entonces? Como así, no sé, como las... Es que todavía no se pensionaban, entonces. No, ninguno. Pues sí sabía de las pensiones, porque mi papá andaba en... No, mi papá ya no estaba. Lo de las pensiones, pero pues no. ¿Cómo describirías el ambiente social y económico en tu comunidad durante los 80? ¿Cómo era como socialmente? Pues yo digo que igual regular porque... ¿Vivían en la vecindad todavía? No, ya vivíamos en nuestro departamento del Infonavit, pero éramos 12 familias, el departamento tenía 12 familias, pero nos llevábamos muy bien, salíamos a pasear, o sea que yo digo que regular. Éramos pura gente del trabajo. Sí. Porque la fábrica nos daba las casas. Éramos, pues, nada más eran 3 vecinos que no eran de la fábrica, pero los demás eran de la fábrica. Ya. ¿Viviste en México durante los años 80? Sí. ¿En qué estado, zona o ciudad? Baja California, Ensenada. ¿Cuál era tu ocupación principal en esos años? Estudiante. ¿Y en tu familia tenían casa propia? Sí. ¿Tenían un ingreso económico estable? Sí. ¿Viste desempleo durante los años 80? Supe no lo vi, pero sí lo supe. ¿Tu familia sufrió alguna crisis económica durante ese periodo? Sí. ¿Alguien de tu familia migró al extranjero por razones de trabajo? No. ¿En ese periodo? ¿Consideras que la economía de ese periodo fue buena? No. ¿Consideras que era fácil encontrar trabajo? No fue fácil. ¿Cómo describirías la economía que tuvo tu familia en ese periodo? Complicada. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo ya no era... ya no fue igual de la noche a la mañana. Por lo tanto, pues fue complicado. ¿Recuerdas si alguna vez tu familia sufrió porque no alcanzaba el dinero para lo más básico? Honestamente no. ¿En tu familia dejaron de consumir o limitaban el consumo de algún producto por ser muy caro? Sí. ¿De cuáles? Yo creo que ropa, o artículos de vestimenta, artículos comestibles, ya era lo básico. No fue así como tan radical. Tan radical, exactamente. Sino simplemente fue lo básico. ¿En tu vida diaria afectaban las devaluaciones del peso? Claro. Sí se afectaban las economías. Obviamente tu poder adquisitivo se veía mermado. Ya no podías adquirir lo mismo con lo que estabas acostumbrado a percibir. Va. ¿Tuviste que cambiar de trabajo o buscar otros trabajos extras debido a la situación económica? ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida? En ese periodo o durante ese periodo yo estaba cursando o estaba estudiando
Sin embargo, sí supe de gente que tuvo que cambiar su actividad económica o tuvo que tener inclusive 2 empleos. Compañeros de mi escuela era lo que lo que se comentaba, que sus padres tenían que pues buscar otras formas de ingreso. ¿Cómo impactó la inflación en el costo de la vida básica? Pues fue un impacto fuerte. Digamos que si el día de hoy hacías el mandado con X cantidad de dinero, el día de mañana ya no podías adquirir los mismos bienes de consumo con ese mismo recurso. Entonces se vio mermado tu poder adquisitivo. ¿Recuerdas algún programa del gobierno que haya ayudado o influido en la economía de ese entonces? No recuerdo que se nacionalizó la banca y los ahorros que tenías, por ejemplo, en dólares, te los pagaron al tipo de cambio que el gobierno impuso. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, $100 y el tipo de cambio se disparó a 100 pesos, el gobierno te los pagaba a 3 pesos. Entonces, por ende, tu poder adquisitivo, tanto por la devaluación como por tipo de cambio, se vio afectado. Pero no recuerdo que haya habido algún programa de gobierno que haya mitigado o intentado mitigar, tal vez por mi edad, que no busqué una forma de beneficiarme de un programa de gobierno. ¿Cómo describirías el ambiente social y económico en tu comunidad durante los 80? Tenso, había mucha tensión porque el poder adquisitivo pues, de la noche a la mañana se vio afectado. La economía de pues toda tu comunidad que está alrededor se vio afectada y por consecuencia ya no podías adquirir artículos básicos con tu mismo sueldo o con tu misma percepción, no era suficiente para adquirir lo básico, y fue prácticamente de la noche a la mañana. Mientras que por un lado tuvimos una postura de una mujer mayor respecto a cómo era la economía dentro de ese periodo, y lo narra de una manera en donde, a pesar de no estar en la clase alta o media alta, nos narra que no fue tan complicada la existencia básica en ese periodo, a diferencia del otro entrevistado. Por otro lado, el otro entrevistado nos cuenta que para su entorno y su familia no fue nada fácil y explicó todas las adversidades que tuvo que pasar estando aún en el mismo periodo y estando en el mismo país con el mismo modelo económico activo. Después de escuchar a ambos entrevistados, pudimos identificar cómo es que se enfrentaba la crisis financiera y luego la reestructura económica. El país tenía un modelo centrado en el Estado, en el libre mercado, en la industria y en la apertura comercial, dejando de lado la propia producción del pueblo mexicano. La experiencia de estas 2 décadas dejan importantes elementos entre ellos, y entre ellos la necesidad de combinar estabilidad económica con políticas que protejan el empleo y promuevan que el pueblo esté bien. Comprender lo que ocurrió en los años 80 y 90 es bastante clave para entender cómo funciona el presente, en parte para evitar errores del pasado y mucho más importante, para poder construir un futuro próspero.